Seguimos escuchándolo, coronel. Le decía, por eso es que lo que se nos viene por delante conviene. Solucionan el problema con una o dos leyes, sino con todas las leyes últimas que han emitido, incluyendo policía y la ley de las Fuerzas Armadas. Si no, va a quedar algo cojo que no va a dar lugar para que la sociedad se defienda como corresponde y se mantenga firme, por lo menos evitando que este gobierno siga ultrajándonos. ¿Cuál es el mecanismo de nombramiento específicamente, si le puede explicar a la gente? El mecanismo de nombramiento que tienen esta ley para las Fuerzas Armadas, ojo que esta ley todavía está en statu quo. Claro. No la han promulgado todavía, pero están a punto de hacerla. Ellos intentan que el Tribunal Superior de Personal de Ascensos esté formado a la cabeza del ministro de Defensa. Entonces, ¿por qué? Si el ministro no los conoce y tampoco va a tener tiempo de hacer el seguimiento a sus papeles, a su file personal, que en acumulación en 30 años, de cada uno por lo menos son 500 hojas. Claro. El ministro no lo va a hacer. El ministro va a llegar con la consigna y va a decir, este y este asciende y estos no me ascienden. Compadrerío. Compadrerío. Las va a politizar profundamente. ¿Y quién de los comandantes se les va a oponer? ¿Quién le va a decir, ministro, no es correcto, usted está equivocado, no le corresponde a este? Al otro día está cambiado de destino. Entonces, ese es el problema, ese es el mecanismo que quieren utilizar ellos. Y se crearon una ley que no era necesaria, porque la Constitución en el artículo 245 dice en su parte de que ellos ascienden por sus leyes, se deben a sus leyes y reglamentos y a la Constitución. Ley y reglamento está la ley en la que especifica la forma de ascenso. La conformación de un mecanismo de ascenso es la ley 1405 o ley orgánica. Y la 1405 especifica la formación de un Tribunal Superior de Personal para asuntos de ascenso. Esa es la ley. Y que se manejó la Fuerza Armada todo el tiempo, desde el 1992, 93 que se promulgó la ley, hasta el día de la fecha. Claro. Entonces, ¿por qué se inventan otra ley? Subordinación y constancia a un partido político. Exactamente, así es. Y ya no a la patria. Y ya no a la patria, ¿no? Entonces, prácticamente eso. ¿Y por qué? Porque con el anterior mando, que tenían un incondicional que era el mismo Calimán, el otro mando que fue ascendido por Evo Morales y fue puesto al mando militar, el comandante de la Fuerza Aérea, de la Naval, del Ejército, eran puestos por Evo Morales. Pero cuando vieron esos comandantes que Evo Morales estaba arremetiendo con un plan perverso contra la sociedad civil, obviamente que ellos se hicieron a un lado y se apartaron y dijeron, no, está mal, y no se prestaron al golpe. Ellos no se prestaron al golpe. Y como no le dio resultado eso a Evo Morales, dijeron, no, hay que crearle una ley para mantenerlos agarrados y con la soga en el cuello. Y eso es lo que están haciendo con la ley que están queriendo admitir. Entonces, por eso digo yo, todas las leyes involucran de alguna manera, repercuten en la sociedad, no solamente a un sector, sino a toda la sociedad. A nadie le conviene estar sometido y que el gobierno emplee a la fuerza militar y a la policial en órganos de represión. Como brazo represor. Así es, Mariana. Importantísimo lo que menciona. Sí, Mariana, adelante. Sí, Marianela, y acotando lo que dice el coronel Franti Esteban, acá en Perú, por ejemplo, han nombrado a dos ministros, el ministro del Interior, que es
de la Policía Nacional y el ministro de las Fuerzas Armadas, a dos suboficiales que tienen en su hoja de servicio más de 300 días de rigor. O sea, lo peor de esas instituciones, si han sido dados de baja en sus instituciones, están como ministros ahora. Y justo a fines de este mes de octubre y principio de noviembre, los ascensos. Mire, es increíble. Eso es desinstitucionalizarlas, ¿no? Y someterlas. Y darles el mensaje a las Fuerzas Armadas de que si no hacen ustedes esto, les puede ocurrir cualquier cosa. A cada uno por separado. Y cuando uno está en el mando, ya en los últimos años de su servicio, lo someten más porque, bueno, en cualquier momento pierden 30 años de servicio y se van a su casa sin nada. Imagínense. Entonces, pero eso es producto de las leyes que están permitiendo que se las promulguen. Y hay que evitar. Yo tengo un contacto, un nexo con Perú, o sea, con mis camaradas del Perú, también del servicio pasivo, en el que dijimos, quienes pueden hablar por los que están adentro somos nosotros. Y si bien nosotros no tenemos las armas, pero tenemos el liderazgo de nuestros camaradas que están adentro. Y ellos saben que quienes hablan no son personas que quieren aprovecharse políticamente de nada, porque no nos interesa. A nosotros nadie nos está dando una pega, no nos está conduciendo para salir a la calle. He visto excombatientes de Perú que mutilados salen en sillas de ruedas, salen a protestar y a defender a sus Fuerzas Armadas y a defender, pues, no es la Constitución y el Estado de Derecho. Lo mismo estamos haciendo acá. Entonces, eso es importante, y que juntos, Fuerzas Armadas y el pueblo, les aseguro que no hay enemigo que los pueda arremeter. Eso es lo que hay que visualizar siempre. Así es, coronel. Justo acá en Perú hemos formado un colectivo, bueno, hay varios ahora que se están sumando. Por ejemplo, hay un colectivo Arica No Se Rinde, un colectivo de Miguel Grau, donde están somos ex oficiales de las Fuerzas Armadas, que estamos haciendo esas coordinaciones, porque hay también personal de inteligencia de la Policía Nacional que están también en el grupo, y es que estamos haciendo todo eso, pues estamos organizando, dándole charlas a través del Space para formarlos y capacitarlos a muchos de los otros colectivos, y por eso por ahí le envié un mensaje a su interno, de repente por ahí, para hacer algunas coordinaciones. Claro que sí, está muy bien. Y fíjese de que nosotros tenemos acá en Bolivia varios del MRTA y también de Sendero, que no solamente vienen a asesorar, sino también como para el descanso y nuevamente volver a arremeter, ¿ya? Y tenemos un sujeto altamente peligroso de la FARC, que ahora ha vuelto a Bolivia después que hizo su jocha aquí en Montero, en el barrio Cofadena, ¿no? Esas cosas a nosotros nos llama la atención, obviamente que nos llama la atención. Habla de Molares, ¿verdad? Exactamente, Molares. Estamos hablando de Molares. Y hay uno. Él era uno de los francotiradores, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Y el otro es el hermano de la ministra de Deportes, Cielo Beizaga, Sergio Beizaga. Sí. El otro que exactamente. Otro más estuvo allí. Y son gente de las FARC. Es gente de las FARC. Entonces, hay elementos. Y hay también un par de brasileños que parecería que yo sospecho y tengo algún dato. Longford, ¿no? Longford. Sí. Exactamente. Y ese tiene minas, le cuento. Tengo una extensa información sobre esta persona. Ese es otro.
Y son los que están operando en Perú, que han ido para la Asunción de Castillo, les decía, que también han operado en Argentina y demás. O sea, se mueven en grupo y están bajo la misma receta, ¿no? Generar muertos, fabricar muertos para endilgarles a los opositores. Correcto. Es que esa es su forma, Ellos dos formas tienen en sus tácticas. Uno, el de emplear la democracia para mantenerse en el poder y entrar así. Ya no quieren golpe de Estado porque ellos son los que tienen que decir golpe de Estado me están haciendo. Y la otra es precisamente en los tumultos callejeros. Ellos se arman para eliminar a la propia gente. Claro. Entonces se los echan a las Fuerzas Armadas, a la policía. Ahí lo tenemos a los policías y militares detenidos y las armas con las que, fíjense ustedes, en Sencata 10 personas, informe GIEI estoy hablando, no informe mentiroso y todavía tendencioso, pero informe GIEI porque el GIEI pidió los informes del IDIF y el IDIF le presenta el informe y lo anexa. Ahí todos los que murieron, excepto uno que no encontraron el proyectil, pero todos eran por proyectil de armas que no utilizan Fuerzas Armadas ni policía. Además por la espalda. Y por la espalda. Y directo a la cabeza. Y mire usted, entonces, ¿cómo los pueden meter presos si ni siquiera ellos tienen las pruebas? Y así están las muertes en Sacaba. ¿Usted sabía que le han exigido la renuncia al director del IDIF, al director de criminalística del IDIF, por no haber cambiado el informe? Querían obligarlo a cambiar el informe. Y usted sabe que relevaron a todos los fiscales de Cochabamba hace un mes o mes y medio atrás, después que no pudieron, después que le dieron arresto domiciliario a 2 o 3 militares. Casi a todos, ¿no? Las pruebas. Así es. Y así vienen las cosas. Entonces también hay del Foro de San Pablo, hay elementos agentes que nos han mandado, que esos son elementos pagados por ellos para saber y hacer el seguimiento de la situación, porque geopolíticamente Bolivia, no por el hecho de las drogas solamente, pero es un enclave tan clave para ellos para expandir todo este sistema, ¿no? Delincuencial. Entonces están los sujetos adentro. Tácticamente es una zona. Sí, tácticamente es una zona Bolivia que se presta para esto. Exactamente, así es. Acá en Perú también, coronel, sucedieron algo así parecido. Una de las manifestaciones fallecieron 2 civiles, y cuando fueron a hacer el examen de balística, de absorción atómica y todo, encontraron que los proyectiles no eran del armamento que había utilizado el personal de la Policía Nacional. La misma receta. Paola, ¿quieres hablar algo? Pamela, yo. O Pamela, perdón. Sí, pero... Pau me sale. No, sí, pero no quería interrumpir, disculpen. No, adelante, por favor. Sí, no, era solamente para comentarte, aquí en la sala se encuentra Andrés Capelletti. Él es un señor joven, ayacuchano, que tiene una experiencia de vida bastante fuerte y está haciendo una labor muy grande en todo el Perú, recorriendo punto por punto todo el interior, llevando el contramensaje a la ideología de Evo Morales, educando a la gente por qué es nocivo votar por la constituyente. Y me encantaría que pudieran también tender puentes entre el señor Jorge o Marianela, para que podamos intercambiar. Andrés también tiene acceso también a personas con información y que podamos hacer a una lucha conjunta, ¿no? Me parece bien. Sí, justo Andrés también lo estoy siguiendo. No sé si María Elena tal vez puedas también
Urgentísimo necesitamos hacer lo que él está haciendo. Así es. Porque acá hay mucha desinformación. Yo te aseguro, te garantizo que si llegamos al área rural con información buena y convincente, obviamente la gente ni siquiera se va a someter, porque hoy hay una dictadura sindical increíble en el área rural. O sea, los obligan a marchar, los amenazan con cortarles el agua, el dirigente es la máxima autoridad, hace lo que le viene en gana y ellos no tienen acceso a la policía, no tienen acceso a quejarse a la prensa, no tienen acceso a nada. Es decir, se someten porque definitivamente hay mucho abuso, ¿no? Y eso seguramente replica. Al igual que ustedes también acá están atacando a nuestras culturas aborígenes de la selva, ¿no? Claro. Así es. ¿Logras darle el micro, Marianela, o se te dificulta? No, sí, pero ¿cómo se llama él? Andrés Capelletti, o Andrés, ¿puedes solicitarlo? Por favor, si estás oyendo, ¿puedes hacer una señal? ¿Está Andrés? A ver, lo estoy buscando. Está con un polito blanco y rojo y con árboles atrás. Y acá hay algo fuera su generis, coronel, de que el mismo presidente Castillo, el que está hoy día en Palacio de Gobierno, sí, ahora tiene su propio sindicato magisterial. Ya puedes hablar, Andrés. ¿Sabe qué pasó? Ahí coincide con el que el anterior Evo Morales acá. Le comento que es fuerte y no ha perdido vigencia porque tiene 6 sindicatos, que son los cocaleros. Es lo mismo, la misma receta que también hace Castillo allá. Claro. Por eso, coronel, ojalá por ahí podamos, como le dije antes, enviado a su interno para poder coordinar. Y igualito, Marianela, para que me pases la información. 100%. Andrés, estás en línea. ¿Cómo estás, querida Marianela, Mela, y muchísimas gracias, coronel? Adriano, los he estado escuchando no hace mucho, acabo de terminar también una reunión. Yo soy Andrés Capelletti, soy el coordinador nacional del colectivo Ciudadanos por la Democracia en Perú. Y bueno, al igual que ustedes, estamos en la lucha constante para evitar de que Perú pueda convertirse justamente en uno más de estos países que está capturado por la dictadura, por el comunismo recalcitrante, este socialismo denominado del siglo XXI, que es toda una fachada para que estos radicales quieran apoderarse únicamente de la riqueza de los pueblos. Yo creo que el mensaje tiene que ser contundente y tenemos que ya empezar a hacer lazos de lucha a nivel latinoamericano, porque esa va a ser la única forma de poder erradicar de todos los países de Latinoamérica estas lacras, porque lo único que están haciendo es destruir a los países como nuestros hermanos venezolanos, que ya no dan más. Este tipo de gente enferma se viene apoderando del país justamente por la ignorancia de nuestros pueblos. Y la ignorancia de nuestros pueblos y de todas las ciudades, incluso las más importantes de Latinoamérica, viene siendo avasallada y capturada justamente porque nunca nos importó la política, nunca nos importó fortalecer los partidos políticos, nunca nos importó decirle a nuestros hijos qué cosa es el comunismo, nunca le enseñamos las cosas tan terribles, o como quién fue Pol Pot, o como quién fue Abimael Guzmán, o como quién fue realmente Fidel Castro, el Che Guevara, que fueron simplemente asesinos por capturar el poder de cada uno de esos países, ¿no? Hugo Chávez, en fin. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo a nivel de colectivo Ciudadano por la Democracia es justamente, después de haber recorrido todo el Perú en una primera etapa, en la segunda vuelta electoral en nuestro país, decidimos, ya con la lamentable derrota de los demócratas, pasamos a un segundo paso, que es luchar para poder sacar de este gobierno a Pedro Castillo. Estamos viendo las formas
legales pertinentes para que no se tome esto como un golpe de Estado, ¿no? Y hay argumentos de sobra para poder sacar no solamente a Pedro Castillo, sino sacar del juego a la organización criminal que es Perú Libre, que es el partido que ha llevado al gobierno a Pedro Castillo. Pero fuera de ello, estos señores están asociados con Sendero Luminoso, este Sendero Luminoso que hizo tanto daño al país, y quien les habla justamente fue una víctima directa de Sendero, porque mataron a mi padre cuando él dictaba clases en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, en la región Ayacucho. Ayacucho fue la región más golpeada por Sendero Luminoso. El 70% de las víctimas de la violencia justamente fueron en Ayacucho y en sus provincias y en los pueblos más pobres. La lucha que a mí me conlleva a continuar la defensa de la libertad y la democracia es justamente por eso. O sea, mi padre dio la vida por la democracia de mi país, por la democracia de todos los peruanos, y así como mi padre, 70,000 hombres y mujeres que murieron a consecuencia de estos salvajes, genocidas, asesinos, terroristas, que el día de hoy están asociados con este gobierno. Entonces, si hay algo que el Perú no puede permitir, ni Bolivia, ni ningún país del mundo, es que nos gobiernen terroristas, que nos gobiernen estos comunistas retrógradas, energúmenos, ignorantes de lo que realmente tienen que hacer para poder sacar adelante a los países, y a lo único que nos están conllevando es a la miseria. Hace pocos días yo he hecho una marcha en Perú, justamente denominada el cacerolazo, por el alto costo de vida que vamos teniendo en el Perú. El dólar se ha disparado, los productos de primera necesidad como el pollo, el maíz, el gas, ha subido terriblemente, a pesar de que el Estado ha tratado de subsidiar el gas, nuevamente ha subido, porque desconocen el tema de economía, de manejo económico, desconocen de la realidad y de cómo se maneja la economía en el mundo, y desconocen de tantas cosas que a lo único que van a tener que recurrir en el futuro es lo que nos pasó lamentablemente en los años 80, si llegamos a fabricar el dinero, ¿no? Las famosas maquinitas. Y de esas cosas se tienen que hablar también, porque parte fundamental de incentivar la lucha de los pueblos es hacerles ver que los pobres se van a hacer más pobres y que los ricos van a dejar de ser ricos y van a dejar de darle trabajo a la gente, que es lo único que saca de la pobreza a cualquier ciudadano de cualquier parte del mundo. Entonces, la lucha que nosotros venimos haciendo a nivel de colectivo es una suma de voluntades para emprender en principio en este proceso el tema educativo en cuestiones políticas. La gente tiene que saber de política, saber cómo se está luchando contra este gobierno, y también esta es una guerra ideológica, más que una lucha armamentista que se puede venir y que nadie dice que no, y hay que estar preparados, ¿no? Acá fundamentalmente la lucha en el Perú actualmente es la lucha ideológica. Mañana tenemos un día muy importante en el Congreso de la República, donde se están discutiendo leyes fundamentales, pero también donde se ha adelantado la cuestión de confianza a este gabinete ministerial, que lamentablemente estamos en desacuerdo, pero es necesario que se le tenga que dar la cuestión de confianza para que el presidente no aproveche esto y quiera tumbarse al Congreso y pueda tener el plato servido para llamar a una constituyente. Así es que de alguna u otra forma tenemos que defendernos también desde el Congreso, que es el único lugar democrático que podemos todavía luchar esta guerra. Y en segundo lugar, definitivamente no dejar las calles. Nosotros venimos preparando un paro nacional junto con nuestros hermanos transportistas de todo el país, para que el 8 de octubre, a través de un paro indefinido que se está realizando a través de estos más de 300 gremios de transportistas que hay en el país, se sumen a estas los colectivos, la Cámara de Comercio del norte del Perú, que ya se ha unido a la lucha. Estamos en conversaciones con las del sur del Perú, con los agricultores de Ica y Arequipa, que se sumen también a este esfuerzo, y esperemos lograr también hacer lo propio con los agroexportadores del norte del Perú, para hacer una sola fuerza. Vengo justamente de reuniones en esta última semana en la región Piura y Arequipa para consolidar estos acuerdos con estos gremios, que son poderosos porque manejan muchísima gente, pero fundamentalmente manejan y paralizan la economía de todo el país.
si se cierran todos los transportistas, tanto urbanos como transportistas de carga pesada, aduanaje, automáticamente se cierra la economía del Perú. Y queremos lograr ese objetivo para pedirle a este señor que se vaya, porque no sabe gobernar, es socio de terroristas y definitivamente de la manera como ha ingresado a este gobierno de manera fraudulenta es imperdonable. Y gracias a Dios hay 2 o 3 personas en el Perú que se están abocando estrictamente a ver el tema legal, que es la doctora Jenny Vilcatoma, Mónica Yaya y la doctora Lourdes Florenano, junto con otros abogados que están peleando al interno del Poder Judicial, de las fiscalías de distintos lugares del país donde se ha insertado alguna documentación para la anulación de la primera y la segunda vuelta electoral en nuestro país. Y esperemos que pueda dar frutos estas luchas que estamos haciendo de manera conjunta, pero de lo que sí tenemos que estar siempre claros es que tenemos que estar todos unidos, porque es la única forma de poder ganarle al comunismo, al terrorismo, y de sacar de este gobierno a estos señores que pretenden perpetrarse en el poder del Perú, y juntamente con nosotros, como Evo Morales y otros. Muchas gracias por haberme dado la oportunidad de poder compartir con ustedes un poquito del trabajo que estamos realizando. Excelente, muchas gracias a ti. ¿Decías algo? Así es, Andrés. Yo te quería preguntar, Marianela, ¿cómo ves tú la posibilidad de que se pueda llegar a una organización, digamos, a nivel internacional a través de una protesta? Me parece realmente importante, me parece urgente y totalmente necesario. Lo que pasa es que este crimen internacional, este crimen transnacional organizado que nace a partir del Foro de Sao Paulo, está protegido por organismos internacionales. Así como ustedes están peleando con las pulgas, nosotros también no estamos peleando con el perro, contra el perro. Y el perro, lamentablemente, son esas grandes corporaciones que están explotando Perú, que están explotando Chile, Bolivia, Argentina. Argentina ha pasado la experiencia de los fondos buitres que terminan siendo las mismas personas. Entonces, el Twitter, aunque no lo sé manejar bien, me parece un instrumento increíblemente importante, y mientras esté a nuestro alcance, lo debemos utilizar para estrechar lazos, para tuitear uniformemente, por ejemplo, de entrada, conformar enorme cantidad de grupos desde México hasta la Patagonia, para que nosotros podamos realmente denunciar lo que está pasando en nuestros países, porque son todos temas similares. Y a partir de allí, obviamente, comenzar a demarcar más acciones. Yo en próximos encuentros voy a contactar con gente en Argentina, en Estados Unidos, es decir, estoy en varios grupos, en diferentes plataformas. Esta, les confieso, es una primera experiencia en la necesidad de poder conocer más experiencias de todos lados, la opinión de la gente, y por supuesto convocar a diferentes países. Yo he estado siendo entrevistada en Perú, en Argentina y demás. Entonces, a toda esa gente es importantísimo convocarla para que podamos aunar esfuerzos. Yo tengo fe en que eso sí va a funcionar. Aló, Marianela, comparto con usted y con Pamela, creo también, ese nexo, una especie de coalición, es una excelente idea, y hay que ir madurándola y para efectivizarla. Estamos justamente en la oportunidad de hacerlo, y este es el momento, ¿no? Entonces ellos lo hacen con más facilidad porque tienen el poder y tienen la plata, tienen economía, tienen mucho dinero. Entonces, pero hay algo que no tienen, que es fe, que nosotros tenemos. Así que por ahí va la cosa. Hay otros países también que tienen esta intención, gente de Chile, acá veo también a Julio Orellana, a Roxana,
de Bolivia, hay gente de Ecuador, de Brasil, venezolanos está en el exilio, cubanos. Ya son voces que se van hablando y que todos tienen como esta necesidad en común. Y claro, o sea, en realidad yo soy una pequeña gestora, pero tendiendo puentes en la medida de lo posible con las personas apropiadas. Creo que se va a realizar una cosa más temprano que tarde, muy buena, muy bonita. Bueno, yo tengo un contacto con una activista que estuvo en Venezuela, es un exiliado de Cuba. No sé si la conocen ustedes, a María Conchita Alonso. ¿La actriz? La actriz, la cantante. Bueno, él es el autor de las marimbas. En todo caso, tiene una serie de estrategias muy interesantes para poder combatir y resistir. Él está viviendo en Estados Unidos, en Miami, pero también voy a invitar a alguna gente de Colombia, de Estados Unidos, de México. Hay una periodista que es muy buena que se llama Maybor Petit. A ella también la vamos a invitar para que mañana podamos compartir algunas experiencias y podamos llegar a conclusiones, llegar a planificar ciertos temas que son tremendamente importantes y urgentes, porque no tenemos el tiempo necesario. Por ejemplo, en nuestro país, que a partir de todo este problema, básicamente en este año se han generado muchos colectivos y hay muchos actores. Entonces es como que estamos en un proceso de que se están uniendo poco a poco, ¿no? Entonces me imagino que en sus países también pasa lo mismo, ¿no? En relación a los colectivos. Y entonces son personalidades como ustedes, ¿no? O como Andrés, por ejemplo, que ya está más cerca a otras personalidades, a tener acceso a la prensa, ¿no? Son importantes que puedan apoyar a estos pequeños colectivos, ¿no? Y hacer un movimiento fuerte, ¿no? Con todos los actores. Porque como decían anteriormente, siempre como que se le ha encargado solamente a la clase política, y bueno, la clase política a veces, digamos, no, se han comprado todo el sistema político. Es como que, claro, y con toda la compradera de cabezas, entonces es complicado. Entonces es bueno, digamos, que hayan actores que todavía puedan ser generadores de esto, ¿no? Puedan decirlo cantando. Así es. Si no hay otra forma de decir. Bueno. Como María Conchita. Como María Conchita. No, Robert Alonso es un personaje, te aviso. Así que va a ser muy interesante escucharlo, compartir experiencias. Ellos han estado, por ejemplo, una de las cosas que él dice es que la gente no se tiene que enfrentar, tiene que bloquear, pero su trinchera es su casa, ¿no? Es decir, bloquear las calles, coadyuvar a un paro, por ejemplo, sin enfrentarse a la policía, ¿no? Atrincherarse en su casa y operar cercano a su casa cada uno. Eso, por ejemplo, son algunas diferencias que tenemos. Por ejemplo, en el Perú es bien difícil que nosotros logremos, por ejemplo, un fenómeno como el de las pititas. Ya. O sea, ¿Por qué? Nuestra ley es bien, porque nuestras leyes son bien rígidas ante el bloqueo de caminos, el bloqueo de calles, ¿no? O sea, la libertad de movilización es bien estricta. Claro, Entonces, está en la constitución de todos los países. Claro, sí, pero en Bolivia yo sé cómo son de aguerridos y lo hacen, pero acá no. De repente, como dice Andrés, los transportistas sí, gremialistas organizados sí pueden lograrlo, pero el ciudadano, digamos, común no lo hace, y es
bien difícil, además, que sobre todo por la necesidad que deje de trabajar. Lo que sí se han logrado son grandes marchas, ¿no? O sea, cuando hay indignación que rebalsa, ahí sí sale todo el mundo, ¿no? Pero lamentablemente ahorita, digamos, también hay mucha opinión dividida. Claro. Bueno, pero en todo caso, intercambiando experiencias, con la experiencia que tiene el coronel Santiesteban, con la experiencia que tiene Andrés y toda la gente que se vaya sumando, por supuesto que vamos a poder llegar a buenos puertos. Pero los instrumentos de comunicación, los medios, no hablo de los canales convencionales, sino las formas de comunicación y de información con la que podamos llegar a la gente que todavía vive en la estratosfera, es la parte más importante, porque por ignorancia y por desinformación estamos pecando. Hemos llegado a este estado de cosas. Yo les contaba la experiencia de Bolivia con el caso chileno. La invasión de Chile se da porque los chilenos son nuestros enemigos, nos invaden y están molestos porque les hemos subido el impuesto al guano y al salitre y no sé cuánta historia que te enseñan en la escuela, cuando en realidad el interés era la corporación, es decir, el yacimiento de Chuquicamata, que es el yacimiento de cobre más grande del mundo y que hasta hace muy poco ha representado el 60% de ingresos de los chilenos. Pero tampoco debo decir de los chilenos, sino de las corporaciones de Soros asociadas. O sea, Codelco es la estatal del cobre de Chile, pero sin embargo los socios principales son Andrónico Luksic y George Soros, ¿no? Entonces mandan a las fuerzas armadas chilenas para que se rompan por ellos y invadan y obviamente acumulen todas las consecuencias. Y lo mismo y dime, Marianela, ¿tú tienes esa esa información documentada? Totalmente documentada, y te la hago llegar inmediatamente. Incluso respecto al tratado de 1904 y todo eso. No, le estaba diciendo a Andrés que Andrónico es el sucesor de Evo Morales. Claro, yo me refería a Andrónico Luksic en Chile, ¿no? Andrónico Luksic es... Perdona la ignorancia, sí, Andrónico Luksic es dueño del Excelsior, de la Primera, de la Segunda, de la Tercera, de la Cuarta, de todos los medios de comunicación, de los más grandes viñedos, es socio de la Corporación del Cobre y demás. Este Andrónico de carambola se debe llamar Andrónico. Pero este Andrónico Rodríguez es hijo del asesino que mató a machetazos a los policías de las brigadas de erradicación. No sé si han escuchado hablar de los esposos Andrade. A la esposa la violaron delante del teniente Andrade, y a los otros dos oficiales primero les cortaron a machetazos las rodillas y todo eso. Y esto no es especulación ni nada por el estilo. Estaba documentado en 29 cuerpos, donde la misma familia, la sobrina de Rodríguez, declaró, ¿no? Era una adolescente que vio todo. Entonces están los hermanos, está todo el proceso. Que uno que fue presidente del Consejo de la Magistratura, que fue nombrado, que era juez en ese momento, en el Chapare, se ha encargado de hacer desaparecer todo. Después lo han nombrado como presidente del Consejo de la Magistratura. En este momento se me ha ido el nombre, pero es así como pagan los favores. Tiene una serie de crímenes, Evo Morales, que por supuesto han quedado en el olvido, pero porque tienen control total de la justicia, ¿no? Así es, correcto. Y a la gente le parece increíble. Recuerda que bien hace pocos días el tío de Andrónico
ha sido muerto por una mafia colombiana narcotraficante. Claro, porque no están cumpliendo con los compromisos. Así es. Era corregidor de la provincia de Chapare. Y es un mensaje, ¿no? Porque están metidos con el Comando Capital, están metidos con los carteles más grandes de la droga. Y por supuesto ellos deben muchas facturas, ¿no? Con los últimos acontecimientos. Y en Bolivia, para la gente del Perú, en Bolivia hay peces gordos del narcotráfico que están prófugos en su país, que acá tienen, por ejemplo, una cédula de identidad boliviana, los hacen figurar como punateños, es decir, tienen nombre cambiado y todo aquello, pero siguen operando con el Perú, ¿no? Y están camuflados en el Chapare, y hay prófugos colombianos, prófugos brasileños, o sea, en la Republiqueta independiente y soberana, que es una zona similar a la del Braem, en el Chapare se camuflan grandes narcotraficantes que continúan sus operaciones a pesar de ser prófugos de la justicia de sus países. Bueno, ha sido realmente una hermosa experiencia saber que habemos varias personas, muchas personas en este cometido de poder hacer algo por nuestro país, y por supuesto que no vamos a desmayar. Entonces vamos a afinar los defectos, volver a contactarnos con otras personas más para que vayamos enriqueciendo las acciones que vayamos a tomar en relación a todo lo que está pasando en nuestros países. Listo, Marianelita, entonces ha sido un gusto haber compartido contigo, con el coronel Santisteban, con Pamela, Andrés y todos los que están en la sala, y mañana voy a estar esperando ese space, y cualquier coordinación aparte y afuera de eso, por el interno, Marianelita, con el tiramiento del coronel Santisteban. Muchas gracias. Listo, no, gracias a usted. Realmente, De igual manera, realmente va a ser... Gracias, Marianela, me voy a poner en contacto para...